salir de esto, porque salimos de esto y caemos en otra. Y les damos un saludo a aquellos hermanos que están entrando ahora en los medios, bendiciones a aquellos que están en sus hogares. Hoy va a estar nuestro hermano Javier Cruz trayendo la lección. Vamos a ver qué hoy pasa en la noche de hoy. No te muevas, vamos a estar hasta las 9 de la noche, pues porque la orden ejecutiva nos dice que a las 10 debemos de estar con pijama en la casa. Y pues hay alguna gente que es de cerca y otros que no son tan cerca. Y por amor a ellos y para seguir las normas y las leyes de este país, pues tenemos que obedecer. Ya la pastora Bebi va a estar haciendo algún comunicado para los que pueden venir el domingo. Volvemos a lo mismo, que es un 30%. Esto es un dolor de cabeza, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque, pues, por las dimensiones del templo no podemos hacer otra cosa. Pues vamos a orar para comenzar a adorar al Señor con algunos cánticos. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por esta noche tan maravillosa que sabemos, Padre amado, que harás cosas grandes porque tú eres un Dios grande. Mira a cada uno de mis hermanos, los que vienen en camino. Mira, Padre amado, los que ya están aquí. Mira los que nos van a ver a través de los medios. Bendícelos en una forma especial, Padre amado, y que se sigan llenando de ti, Padre, porque la hora viene, Señor. Y la iglesia tiene que estar preparada, lista para cualquier eventualidad. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre bueno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu favor y gracias por tu amor. Tú eres tan bueno, Dios. No nos cansamos de adorarte, de bendecirte, de exaltarte. Hasta ahorita, Padre, hemos visto milagros, hasta hace alguna media hora atrás. Gracias, Señor, que en su tiempo los hermanos que recibieron ese milagro lo hablarán, dirán de lo que tú haces. Claro que sí, Señor. Ahora, Padre, queremos adorarte con algunos cánticos. Queremos bombardear los cielos con cánticos, Padre. Y luego iremos a la clase de la noche. Todo esto te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Adoremos al Señor. Adoramos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias porque estamos en tu casa para adorarte, Rey eterno. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno cada día y cada mañana, Señor. Gracias porque en esta noche, en medio de que lo que podamos ver, Señor, lo que ocurra, Señor, estamos aquí de pies para adorarte, Señor. Y exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Dios. Proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Señor, te adoramos. Y exaltemos
tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor y darle gloria. Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. Su Te alabamos, Jesús, te glorificamos a ti, Rey, y seguimos adorándote a ti, Jesús. Pero antes estaremos orando por el diezmo y por la ofrenda, Jesús. Gracias, Dios, por otro día más que tú nos permites estar en tu casa para poder recibir más de tu palabra, para poder seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Queremos relacionarte más y más, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado cada día, Jesús. Y gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Jesús. Yo te doy gracias porque tú nos has bendecido de una manera especial, aún sin nosotros merecerlo, Jesús. Tú nos has dado el perdón aún sin nosotros merecerlo, Jesús. Ahora, Dios, estaremos depositando los diezmos y la ofrenda, porque tú sabes que esto es para bendecir la casa, bendecir la obra y para bendecir a otros hermanos. Te lo entregamos todo en tu dulce nombre, Jesús. Amén y amén. Te cantamos a ti, Jesús. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yeah.
Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno. Para los hermanos que hace poco llegaron, pues tenemos que avisarle que ya comenzamos ya del sábado en adelante un 30%. Pues tenemos que bajar a un 75, un 80 o 75 personas más o menos. Y nos tenemos que ir a las 9, porque a las 10 comienza, ¿verdad?, el tiempo el toque de queda, que hay que correr para la casa. Le digo esto, ¿verdad?, para que no se cansen ni se pongan tristes. Estas son temporadas que nos ha tocado vivir, y esta iglesia se le avisó que va a llegar un momento que ni nos podremos congregar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo, el diablo y el sistema quieren hacer. Lo que tienen que cerrar son los chinchorros. Lo que tienen que cerrar son esos Walmart. Lo que tienen que cerrar es ese San, que cuando tú vas a San, eso da miedo. Esas son las cosas, las playas. Aquí la gente guarda la distancia y todo el mundo tiene su careta. Y ahora estaba mirando unos plásticos que veo allí, que era de la batería, que tengo que buscar un curioso para que las cantoras me le pongan, y a los cantores, ese acrílico aquí, con algo, no sé. Dios le dará idea al que venga, con PVC. Cosa que puedan cantar, porque lo último que escuché es que las iglesias, pues, que no canten. Y hay que cantar, hay que alabar al Señor. Y si ponemos esos acrílicos, pues se puede cantar. Amén. Porque pues con la careta es un poquito imposible, y con el chip ese también es un poquito imposible. Pero tenemos que dar la buena batalla, hacer todo el intento posible de adorar y glorificar al Señor. Los niños salen con la maestra que está asignada en la noche de hoy. Hoy vi montones de nenes, vi uno hasta con guitarra, una guitarra roja. Ese va a rockear hoy. Mira, qué montón de niños. Qué tremendo, gloria al Señor. El favor y la misericordia de Dios con los maestros. El próximo jueves es el culto de niños. No nos dejen solos. Que es el culto de niños, para la gloria y los jóvenes pueden salir, los jóvenes que están acá adentro, pues ya pueden salir también. Ya hay jóvenes que están allá en el salón preparando para el momento de adoración. Mi amigo, sí, te voy a decir ahora una dinámica nueva que tenemos ahí tremenda. Déjame ir uno para el pastor y uno para contestar por ahí. Sí. Dios les bendiga, amados. Qué bueno estar en la casa del Señor. Reciban un abrazo fraternal de su hermano y amigo Javier Cruz, mi amada esposa, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Privilegio estar aquí en la casa de Dios. Gloria al Señor. ¿Usted no lo cree? Yo lo creo que es un privilegio. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con la serie de mensajes, de enseñanzas que se han estado llevando a cabo durante las últimas semanas, de viaje por las Escrituras. Óigame, ya estamos en la clase número 10. Esta es la clase número 10. O sea que van 10 semanas llevando un mensaje a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué le ha parecido? ¿Le ha gustado? Amén. Yo no sé, ¿cuántos fueron a la escuela? Todos fuimos a la escuela, ¿verdad que sí? Algunos a las universidades, otros, ¿verdad?, a otro tipo de institución educativa, pero todos participamos en una clase. ¿Y cuál es la dinámica de una clase? No es un monólogo, no es que el profesor se para a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y los estudiantes ni una palabra dicen, se acabó la clase y se fueron. ¿Entiendes? Una clase, hay una dinámica
donde hay preguntas y hay respuestas. Y me gustó mucho la clase del pasado jueves con la hermana Fela, que estuvo tremenda. De hecho, todos los expositores que han pasado por aquí durante estas últimas 9 clases han sido tremendos. Hermano Yamil, el pastor Orlando, la hermana Fela. Bueno, ha sido tremendo, de verdad que sí. Yo me preparé y me vestí, me arreglé, me monté en el carro para arrancar para acá, pero no pude llegar. Ay Dios, no pude llegar. Pero me conecté, gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por el Facebook, ¿verdad? Porque son herramientas que están ahí para usarse, porque si el enemigo las usa para llevar maldad y para llevar todas las cosas que llevar, pues nosotros los hijos de Dios tenemos que usarla para llevar el mensaje y la palabra de Dios, como debe de ser, amén. Y me gustó mucho esa dinámica porque la hermana Fela pues obviamente trajo la parte que tenía que ver con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, las plagas que Dios desató para convencer al faraón de que dejara salir a su pueblo de allí. Y en esa dinámica el pastor participaba, pero yo no lo escuchaba. Y yo afinaba el oído y no lo escuchaba. Y participaban otros hermanos y yo no los escuchaba. Y yo decía, caramba, me gusta esa participación porque eso es una clase donde usted tiene algo, ¿verdad?, que aportar a la clase y usted lo da como si estuviese en el salón de clase. Y yo me di cuenta que el pastor, cuando muchacho, parece que interrumpía mucho a la maestra. Pastor, ¿verdad o no verdad? A lo mejor, ¿verdad que sí? No tanto. Así que yo hoy, para evitar eso y que los amigos y hermanos y amigas y que nos están viendo a través de las redes, le voy a dar un micrófono al pastor para que cuando me tengan que interrumpir, hable sin miedo y allá lo escuchen. ¿Entiendes? Allá lo pueden escuchar, ¿verdad? Y por ahí hay otro micrófono más que lo tiene el hermano, para que todo aquel hermano que se sienta en la libertad de decir algo, alce la mano y lo vamos a dejar hablar, aporte su idea, porque ese es el propósito de una clase. ¿Ves? No es que un profesor se para aquí, habla y los muchachos porque así, digo, yo cuando muchacho y cogía clases y aún en las universidades, yo interrumpía a muchos maestros, créanme, y hablaba mucho. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que eso nos ayude y nos enseña. Siéntense en la confianza. Recuérdense que todos los que estamos aquí no lo sabemos todo. Y la aportación suya y la aportación, ¿verdad?, de las personas que tienen ese conocimiento nos ayuda en gran manera a crecer ¿verdad?, como iglesia, como pueblo del Señor. Amén. ¿Estamos ready? Bien, gloria a Dios. Gracias, papá, por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los que están allá en sus hogares, viéndonos a través de las redes sociales. Permite, Señor, abre los ojos espirituales, la mente y su entendimiento para que lo que traigamos aquí, Señor, pueda ser captado y que la enseñanza cale en lo más profundo, porque tú sigues siendo Dios soberano y todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y tu propósito siempre ha sido y será que nos acerquemos a ti para que podamos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Me voy a quitar esto porque si no me oficio. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, hablando, ya dimos la pequeña introducción. Y pues tenemos por ahí lo que es el viaje por las Escrituras. La imagen no se ve bien, pero lo que usted ve al fondo es los 10 mandamientos, que es de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad?, en la noche de hoy, sobre los 10 mandamientos. Óigame, son las 7:54 y por la cuestión de la orden ejecutiva, pues tenemos que tratar de dar una clase bien concentrada, de forma tal que podamos exponer lo más interesante y lo más importante en esta noche. Pero quiero que sepa una cosa, de la misma manera que la hermana Fela habló y que han hablado los demás, ¿verdad?, hombres y mujeres que se han parado aquí del Señor a traer la clase, en esta de los 10 mandamientos haría falta una clase para cada mandamiento, porque hay tanto que quieren decir cada uno de estos mandamientos que verdaderamente pues se tomaría mucho tiempo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más concentrado posible y que el Señor abra los ojos de su entendimiento y abra su mente para que usted la pueda recibir.
el Éxodo, como bien explicó la hermana Fela, es la historia, es lo que el Éxodo significa, la salida de la esclavitud, es la liberación del pueblo de Dios. En el Éxodo encontramos a un Israel que ha llegado a ser una gran nación, pero en servidumbre, como esclavos en Egipto. Y después de muchos problemas y angustias, y después de muchas vicisitudes, y de haber Dios enviado terribles plagas sobre el pueblo de Egipto, al fin Israel es liberado. Pásame el próximo slide. Al fin Israel es liberado. Y eso es lo que significa eso. Escuchamos en la clase pasada que dentro de cada una de las plagas que se fueron desarrollando en Egipto para la liberación del pueblo, el enemigo de las almas imitaba lo que Dios hacía. Lo vimos en la serpiente, lo vimos en las aguas, cuando se convirtieron en sangre. Y vemos cómo el enemigo siempre ha tratado de imitar todo aquello que Dios hace y todo aquello que Dios crea. Es una imitación que ha hecho él, procurando obviamente o queriendo pretender ser igual a Dios. Pasamos al segundo slide, por favor. Próximo slide. Bien. Primero, en el capítulo 12 de Éxodo, la sangre del cordero rociada en los postes y en los dinteles de las casas es un tipo de redención por la culpa de nuestros pecados, y que este tipo de redención se lo hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque ¿qué pasó ahí? Todos sabemos, todos recordamos que esa fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y que para que el ángel de la muerte no entrara a la casa de los israelitas, se mandó a matar un cordero, y que la sangre del cordero fuera marcada en los dinteles, y una vez el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, siguiera de largo y no entrara. Desde Adán y Eva, vemos cómo el Señor viene presentando su plan de salvación para el mundo. Porque cuando Adán y Eva pecaron y estaban desnudos, ¿qué hizo Jehová Dios? Mató un cordero y los vistió, ¿ves? Con sus pieles, ¿ves? Y hemos visto cómo Dios desde el Génesis y a través de todo el Viejo Testamento, Dios fue preparando al pueblo y a la nación, y fue preparando al mundo para lo que sería el sacrificio máximo que Él haría, entregando a su Hijo a derramar su sangre por ti, por mí y por la humanidad. Gloria a Dios. Así que ese tipo de evento que vemos, ¿verdad?, en esa marca de las entradas de las casas, con la sangre, nos da una idea de cómo de igual manera, cuando a nosotros estábamos en delitos, en pecados y éramos dignos de muerte, reos de muerte, a través de la sangre de Cristo fuimos salvos. El ángel de la muerte no entró a las casas de los israelitas, pero no entró porque decía que era israelita, simplemente porque vio la sangre. Vio la sangre. Por eso que cuando tú eres limpiado con la sangre de Cristo, cuando el diablo viene a atacarte a ti, espérate, este está marcado. Como estuvieron marcados los dinteles y las puertas. ¿Por qué? Porque usted es lavado ¿con qué? Con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el enemigo no puede tocarlo, no puede acercarse a usted, no puede hacer nada, sino antes hace ¿qué? Va arriba y pide permiso. Lo vimos en Job. Ahora, usted tiene que creerlo. Amén. Terrible. Pásame el próximo slide. ¿Okay? En segundo lugar, la división del Mar Rojo e Israel cruzando a salvo antes de que los egipcios los atraparan o pretendían atraparlo. Vemos ahí la mano de Dios también cuidando y salvaguardando al pueblo de Israel. ¿Ves? Israel cruzó y pasó salvo completo, no se perdió ni una
oveja, ni una, nada, no se perdió nada. Todo el pueblo pasó en seco y cruzó. Pero ¿qué pasó cuando el faraón y sus tropas, o cuando las tropas del faraón, porque faraón quizás era un poquito, ¿verdad? ¿Cómo te digo yo? No era muy inteligente, pero tampoco era muy tonto, porque no se tiró delante de las tropas. Él mandó a las tropas, ¡hey, váyanse, búscalo! Y él se quedó acá en lo seco. Hizo que las tropas se metieran por el medio del mar. Pero ¿qué pasó? Todos vimos cómo los egipcios fueron atrapados y fueron ahogados. Esto, amado, es un tipo de redención por medio del poder de Dios. Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Y de la misma manera que Dios nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Siempre hay una analogía en este tipo, ¿verdad?, de historias que marcan la vida del pueblo de Israel y de nosotros, y están aquí escritas para que nosotros que las escudriñemos, las entendamos y la podamos comprender. ¿Ok? Este tipo de redención lo llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo a través de su crucifixión, su muerte en la cruz y obviamente su resurrección. Una segunda sección del libro, comenzando en el capítulo 19 de Éxodo, trata de la promulgación de la ley y la construcción del tabernáculo junto a la institución de un sacerdocio especial para Israel. Pásame al cuarto slide, próximo slide. Ahí está. Ya Israel cruzó, ya están a salvo. Ya los egipcios no los volverán a ver jamás, porque eso fue lo que el Señor dijo. Tú ves esos egipcios que ves ahí, ya no los vas a volver a ver jamás. Y una vez cruzaron el Mar Rojo, no volvieron a ver jamás a esos egipcios. Siguieron caminando y ahora están ahí, frente al monte Sinaí. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y yo le voy a pedir al pastor Orlando que busque Éxodo 19 y me lea del 1 al 5. ¿Ok? Del 1 al 5, Orlando. Cuando yo te diga, voy a asignar los versículos para que cada hermanito, ¿verdad? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Voluntario. Estamos en la clase, estamos en la escuela. ¿Ok? Le voy a dar una nota de A. Hermanita Fela, usted me va a leer del 6 al 10. De ese capítulo 19, del 6 al 10. ¿Quién más? Hermana Yolanda, tú me ayudas, ¿no? ¿Sí? Sí, tú me ayudas, chica, porque es que aquí hay estudiantes tímidos. Tú me vas a leer Éxodo 19, del 11 al 15. Mira, la única lectura que voy a dar, no voy a poner más nadie a leer. No voy a poner más nadie a leer porque el pastor dice, no, nadie lo va a poner a leer, nadie. Pastor, pero si estamos dando una clase, hay que darle participación a los estudiantes. Ah, no, pero aquí no hay que tener vergüenza. No es la intención, pero ocurre. Ahora mismo hay una hermanita que no está viniendo porque ella no sabe leer y en varias ocasiones la han confrontado y ella puede ser. Por eso es que yo digo, alce la mano. Alce la mano el que quiera leer, que me quiera ayudar. No todos a la vez, por favor. Tú me quedé del 11 al 15, ¿verdad? Del 11 al 15. Y para que usted se vea que yo soy un buen maestro, los demás los leo yo. ¿Está bien? Arranque, hermano Pastor Orlando. Claro que sí. Y la palabra del Señor dice así en el capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos
los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Vamos a pasarle el micrófono a la hermanita Fela, que ella nos va a estar leyendo ahora del 6 al 10. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso su presencia de ellos todas las palabras, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amén. Vamos a pasarle a la hermanita Joana. Joana, vas a leer del versículo 12 hasta el versículo 16, por favor. Del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Guardando Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendiendo Moisés del monte al pueblo, y santificado al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. hasta ahí. Gracias a los hermanitos que participaron. ¿Tienen A? ¿Ok? Seguimos con los demás, que también tienen A. No se moleste, no se enoje, todos tienen A. Fíjense qué escena tan tremenda esa ahí en el monte Sinaí. Yo no sé usted, pero cuando yo leo la palabra, yo me transbordo a esos eventos que están ahí y en mi mente creo la película. Y yo me imagino los truenos y los rayos en el monte y el sonido fuerte de las trompetas y todo lo que está pasando allí y todo el pueblo mirando asustado y asombrado. ¿Cuántos se asustaron cuando los terremotos? ¿Cuántos se asustaron? ¿Ah? Cuando usted sintió que esa cama empezó y usted sintió, ¿no se le fue el corazón al dedo gordo del pie? Imagínate tú que eso fue un temblor, imagínate allí en el monte Sinaí, truenos, centellas, relámpagos, estruendos de trompeta. Aquello estaba allí, yo me imagino que ese pueblo de Israel tiene que estar con un miedo terrible, con los nervios de punta. Seguimos, ¿verdad? En el 17. Y Moisés se acercó al campamento, al pueblo, para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba.
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios hablaba con voz tronante. Eso tenía que ser una experiencia terrible. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Wow. El que se pegara a aquel monte, hasta ahí va a llegar. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se hagan en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo. Aleluya. Qué escena tan terrible esa, ¿verdad? Ante ese monte, pasando por todas esas situaciones y viendo ese estruendo y todo ese pueblo escuchando la voz de Dios audible. La voz de Dios audible. Ahora bien, ¿cómo el rescate que Dios hace de su pueblo de la esclavitud en Egipto los habría de preparar para sus mandamientos? Oye la pregunta bien, ¿cómo el rescate que hizo Dios para liberar a su pueblo de Israel, cómo preparó Dios la mente del pueblo para llevarlos a lo que iba a ser darles estos mandamientos? Bien fácil, amado. En obediencia. En la obediencia. Cada una de las plagas que vinieron sobre Egipto iban preparando al pueblo de Israel a que fueran obedientes. Porque ellos tenían que hacerle caso a lo que Moisés estaba diciendo, a las cosas que Moisés estaba hablando. Y que para que ellos no sufriesen de las mismas consecuencias que estaba sufriendo el pueblo de Egipto, ellos tenían que ser ¿qué? Obedientes. Obedientes. Y de esa manera, en esa obediencia, el Señor fue preparando la mente de ese pueblo, fue preparando la mente de estos millones de personas para llegar el momento de ahí, del monte Sinaí, donde Él iba a entregar los 10 mandamientos. ¿Ves? Porque cuando usted educa a un niño, usted tiene que educarlo poco a poco. Usted no lo puede educar dándole, en primer grado usted no le va a dar álgebra y geometría y trigonometría. Usted tiene que darle primero la suma, la resta, ¿ves? Para que ese niño vaya ¿qué? Desarrollando, adquiriendo destreza y capacidad y acostumbrándose a un método de enseñanza. Pues lo mismo estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel cuando estaba aconteciendo las plagas para la liberación de ellos. El Señor lo estaba preparando en obediencia para que cuando llegaran aquí al monte Sinaí obedecieran las leyes que el Señor le iba a dar. Así que recordemos que el pueblo de Israel, estando bajo ese yugo, sabía que si no obedecían, el castigo para ellos era inminente. Y ahí, obviamente, era Faraón quien los castigaba, porque Faraón los azotaba. O sea, si ellos no obedecían lo que Faraón decía, el azote venía, el cantazo venía. Así que ellos tenían que obedecer lo que Faraón decía. Porque acuérdense cómo veían los egipcios al Faraón, cómo lo veían. ¿Cómo los egipcios veían al Faraón? Como un Dios, como un Dios. Pues por lo tanto, lo que hablara Faraón, eso había que hacer. Y el pueblo estaba sometido a la obediencia por el látigo, por la fuerza. ¿Ok?
Así que cuando Dios comienza a trabajar con los egipcios, los israelitas pudieron ver que el castigo que venía sobre los egipcios por la desobediencia a Jehová Dios fueron esas plagas que fueron enviadas a Egipto. Fueron eventos esas plagas cautivaron al pueblo de Israel y sirvieron como testimonio vivo de lo que representa la consecuencia de la desobediencia. Esto ayudó a preparar al pueblo para recibir los mandamientos en una actitud obediente. Todos ellos fueron testigos, mire hermano, todos fueron testigos de las plagas que descendieron sobre Israel, sobre Egipto. Y todos ellos sabían que esas plagas descendían porque Faraón desobedecía el mandato de Dios. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Deja salir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Y él lo desobedecía, ¿Y qué pasó? Las consecuencias fueron graves por la desobediencia. Eso ayudó a ese pueblo a recibir ahora lo que iban a recibir, los 10 mandamientos. Israel tiene que cumplir su pacto con Dios, definido por la ley, para mantener la bendición como pueblo de Dios. Esto implica tanto un privilegio como una gran responsabilidad. Se le han dado los mandamientos para distinguirlo de entre otras naciones y así pudieran estar listos para cumplir con ese llamado sacerdotal. Porque Dios lo que quería era que ese pueblo fuese su sacerdote aquí en la faz de la tierra. Ese era el llamado del pueblo de Israel. Ok, si vamos a Éxodo 20, y leemos los versículos del 1 al 21, vamos a ver los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, del 1 al 21 lo vemos clarito ahí. Y yo le voy a dar estos versículos y yo quisiera que usted se los llevara de asignación porque el tiempo apremia y no podemos ir sobre ellos y discutirlo uno a uno, ¿ok? Porque el tiempo apremia. Pero yo quiero que usted haga la asignación y esa es la tarea que yo tengo para usted en la noche de hoy, ¿ok? Usted va a leer ese capítulo 20 y usted va a encontrar ahí, desde el verso 1 hasta el verso 21, lo que son los 10 mandamientos. Y yo quiero dejarle a usted esta enseñanza en la noche de hoy. Los mandamientos los vamos a resumir en dos partes. Porque los mandamientos es una manera de lo que hace Dios para que el pueblo se comporte y siga una norma con el propósito de ¿qué? ¿Con el propósito de qué? De guiar al pueblo, ¿verdad? Y los mandamientos los podemos resumir en dos términos. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 2, vivir mejor con nuestros semejantes. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Vamos a dividir los 10 mandamientos. No matarás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo rapidito. Ok, los primeros 4 mandamientos. Mira, los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos primeros 4 mandamientos le instaban al pueblo a poner a Jehová Dios siempre en primer lugar. Esos primeros 4 mandamientos instaban al pueblo de Dios a poner a Dios primero. Y es lo que nosotros como creyentes en Cristo hoy día debemos de practicar. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Dios tiene que ser primero que sus hijos, primero que su esposo o su esposa, primero que sus nietos, primero que su trabajo, primero que sus finanzas. Dios tiene que ocupar el primer lugar
en su vida. Si Dios ocupa el primer lugar en su vida, usted cumple con los primeros 4 mandamientos. Usted cumple con los primeros 4 mandamientos. Si usted tiene a Dios primero en su vida. Mira, qué tremendo es esto. La sección 2. Los últimos 6 mandamientos, los últimos 6, que los vamos a leer ahora rapidito. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás la mujer del prójimo, ni sus bienes, ni todo lo que él tenga. Estos últimos 6 mandamientos son una norma que nos dictan la forma y manera correcta de cómo nosotros debemos vivir para con nuestros semejantes. Esos últimos 6, lo que nos dice a nosotros, lo que el Señor nos dice a nosotros, cumple con esos otros 6 y esa es la norma tuya de vida. En palabras más simples, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En palabras más simples. Como esto es un viaje por las Escrituras, y como esto es una enseñanza por la Escritura, ahora usted se va a imaginar que usted se va a montar en un avión y usted se va a amarrar el cinturón. Así que amarre ese cinturón, ajústese bien, porque de Éxodo, vamos a volar en el tiempo, en el avión del tiempo, y vamos a ir a Juan. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Y ahí, en ese capítulo de Juan, y en esos versos 34 y 35, nuestro Señor Jesucristo añade un mandamiento nuevo. Añade un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? ¿Ah? Que se amen, que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Wow! ¡Qué poderoso ese mandamiento! ¿Ves? En Mateo capítulo 22, apunte, Mateo capítulo 22, versos 34 y 40, Jesús hace algo asombroso. Yo tengo que ir hasta allá, hasta Mateo, porque en eso ahí Jesús hace algo asombroso. Vamos a ver, vamos a buscarlo por aquí. ¿Quién lo tiene? Primero que yo. Estoy aquí, Mateo. No, Mateo 22, vamos por aquí, 22. 22, no, perdóname, hermano, perdóname, Mateo 22, 34 y 40. Del 34 al 40, 22, 34 al 40. Vamos por aquí, aquí lo tengo, aquí está. Aquí está. Mateo 22, del 34 al 40. Mira lo que hace Jesús. Mira lo que hace Jesús ahí en esos versos. Mira cómo dice el 34. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, no era un pellizcoñoco, era un intérprete de la ley, o sea, era un erudito en la palabra. ¿Ok? Le preguntó tentándole diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y mira lo que Jesús le dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira la declaración final: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, que de 10 mandamientos que se dieron en el Éxodo, Jesús los resume en 2 mandamientos. Dos cosas bien simples. Dos cosas bien simples: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué poderoso es el Señor. ¿Ah? Qué poderoso es el Señor. Óyeme, a menudo Jesús y los escritores del Nuevo Testamento parecen no estar de acuerdo con la ley. Pero su oposición no es contra la ley, sino contra quienes abusaban de ella con el fin de ejercer poder sobre los demás. Estas personas, estos fariseos, estos eruditos en la palabra, tratan de montar un sistema de obras que enfatizan sus propias enseñanzas en lugar del corazón de Dios. Para refutar esa falsa enseñanza, Jesús y los apóstoles enseñaron la ley desde una perspectiva correcta. Pablo dice que la ley es provisional y preparatoria y que está sustituida por el nuevo pacto. La ley es buena, pero el nuevo pacto en Cristo Jesús es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Ok? Vamos a buscar, cuando usted esté escudriñando, busque estas citas bíblicas, apúntela. Lucas, capítulo 11, verso 45 al 52. ¿Ok? Lucas, capítulo 11, verso 45 al 52. Busque Gálatas, capítulo 3, los versos del 1 al 29. Y busque Hebreos, capítulo 7, versos del 11 al 19. En esos libros, capítulos y versículos, usted va a entender que Jesús no vino aquí para desobedecer la ley. Jesús cumplió con todo lo que la ley establecida, cumplió. Y más allá, le demostró a los fariseos, le demostró a los seduceos y le demostró a todos esos eruditos que con la ley se podía cumplir, pero se podía cumplir correctamente y no incorrectamente como ellos lo estaban haciendo, dándole al pueblo cargas, dogmas y doctrinas que no estaban en la ley. Y por eso era que la gente se apartaba de Dios, porque decía: diantre, cumplir con todo lo que me están pidiendo. Wow, chacho, cumplir con todo eso, está fuerte. Yo mejor me quedo por ahí al garete. ¿Sí? Porque era difícil cumplirlo, pero no era difícil porque Dios lo pedía así, era por los que esos fariseos y esa gente erudita habían puesto esas cargas de más. Esas cargas de más. Sí, Señor. Ajá. Por ahí. Adelante. ¿Cómo no? Como un comentario nada más, es que ellos le exigían al pueblo que cumplieran con todas esas dogmas de hombre, pero ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a llevarlas. Y Jesús refuta con ellos con relación a eso. Así es un mamey. Tengo un saco de 200 libras, cárgalo tú, que yo, y si tú no lo cargas, eso es pecado, el diablo te va a llevar. Pero yo no lo cargo. Ajá. Mira, a ver, si no yo te presto este. Toma. Una de las cosas que los maestros de aquel entonces hacían era que usaban un talic. Ese talic colgaban unos hilos y ellos podían hacer un mandamiento, el que quisieran, y hacían un nudo. Y ya eso era una dogma que había que cumplir. Entonces era como una competencia, el que más mandamientos desarrollara, dogmas desarrollara, pues era el más espiritual. Y los que lo seguían, pues no podían porque había un montón de cosas que eran bobas, pero ellos la exigían. Pero la gran mayoría de esos sacerdotes no las cumplían. Exactamente. Y es bien fácil y es una chulería cuando tú le dices a otro que tiene que hacer, pero tú no lo haces. Hace un mamey.
Así es un mamey. Tú vas a hacer esto, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Pues yo soy el sacerdote. Yo soy el ungido. No. Mire, hermano, y tristemente, y esto es un paréntesis en ese viaje de las 10, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Tristemente, en el pueblo de Dios ha sucedido lo mismo. Yo conozco gente, hijos de pastores, que han querido imponer en el pueblo cargas de las que Cristo no habló. Leímos hace un par de segundos atrás las dos cosas, cómo Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Y Él lo dice claro, esos son los 2. Tú cumples con esos 2, tú cumples con toda la ley de los profetas y cumples con todo el mundo. ¿Ah? Y hoy en día hemos visto cómo personas han puesto dogmas, han puesto doctrinas, han puesto cosas que no vienen de parte de Dios. Y hemos visto muchas ovejitas que se han extraviado y que se han perdido por esas doctrinas. Mire, antes... Eso no es amar al pueblo. Eso es meterlo en yugo. Cerca de este templo hay un templo que las mujeres no pueden ir con sandalias. ¿Y qué mujer no usa sandalias? Tiene que ponerse zapatos cerrados. Que el Señor se lo reveló, pero ¿qué pecado puede haber en este tipo de cosas? Pues entonces es una carga que los hermanos están llevando, pues eso no es amar al pueblo, porque el pueblo uno tiene que simplificarle, ¿verdad? Porque lo único que tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y ya lo demás pues cae por añadidura, poco a poco se van desatando esas bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Ay, hermano, yo quisiera seguir hablando, pero el tiempo me traiciona. El tiempo me traiciona y tenemos que estar aquí fuera antes de las 9, ya son las 8:30. Vámonos rapidito, móntese en el avión, hagan el cinturón y vámonos para Éxodo de nuevo. ¡Frum! Vámonos para Éxodo de nuevo. Ok, estamos en Éxodo otra vez. Moisés está ante la presencia de Jehová por 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Ponme el videito. Bájame estas luces de acá y ponme el videito, por favor, para ilustrarle a ustedes qué pasa con el pueblo después de que Moisés esté arriba. Traigan canastas, cubetas, tinas, todo lo que tengan, sus pendientes, anillos, brazaletes, collares, todo. Haremos un becerro de oro. Traigan todo. El botín de oro que trajimos de Egipto, allá. ¡Todo! ¡Vamos! De la zarza ardiente, oh Señor, me encargaste traer a tu pueblo a esta montaña sagrada para contemplar tu gloria y recibir tu ley. Como niños que habían perdido la fe, gente perversa y torcida en rebelión contra Dios. Comieron el pan de la maldad y bebieron el vino de la violencia. La luz de Dios brilla en ti, Moisés. Esas tablas de piedra Son la letra de Dios, sus 10 mandamientos. se oye ruido de guerra en el campamento. No es ruido de guerra. Es el sonido de canciones y libertinaje.
¡Ay de ti, oh Israel! Has pecado un gran pecado a la vista de Dios. No mereces recibir estos 10 mandamientos. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos acá. ¿Vieron, amados? Eso es una ilustración de lo que pasó en ese momento en la historia. Cómo el pueblo de Dios, después de Dios haberlo sacado con gran poder y autoridad, con gran mano fuerte, en menos de lo que duró su liberación, se olvidaron del Dios que lo libertó. Se olvidaron del Dios que lo libertó. El tiempo apremia. El tiempo apremia. ¿Qué nos dice este incidente acerca del pueblo de Israel? Yo pregunto, ¿hay alguna diferencia en lo que ellos hicieron y lo que hoy día está ocurriendo en el mundo? ¿Cuánta gente no le está dando la espalda a Dios hoy día? ¿Cuánta gente no le está dando la espalda a Cristo hoy día? ¿Cuánta gente vive sin creer que lo que viven por la gracia y la misericordia de Dios? Esa tabla, esos 10 mandamientos, todos sabemos que el pueblo desobedeció el adorar dioses ajenos y alejarse ¿verdad? de lo que Dios le pidió que hicieran. Y ustedes saben que después de eso, por la ira y el coraje, Moisés rompió las tablas. Las rompió. Y el pueblo sufrió las consecuencias del pecado que habían hecho. Y si usted sigue leyendo la historia en Éxodo, usted se va a dar cuenta de ese pecado, pero Dios es tan misericordioso y tan generoso y tan bondadoso que en el capítulo 34 de Éxodo, en los versos del 1 al 10, Dios renueva su pacto. Dios renueva su pacto. Y nuevamente se escriben los mandamientos por amor al pueblo de Israel. ¿Ellos merecían ese perdón? Yo entiendo que ninguno de nosotros merecíamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y por donde estamos hoy y por las oportunidades que nos ha dado. Si analizamos los 10 mandamientos desde una perspectiva de cumplimiento, Dios siempre ha querido que el hombre se acerque a Él de la manera más fácil y sencilla posible. Tan es así que al dividir los mandamientos notamos que solo 4 se referían a honrar a Dios y que los demás se referían a nuestra conducta para con el prójimo. Y esos mandamientos aún se redujeron cuando el Señor Jesucristo solamente nos dio 2 mandamientos, los resumió en dos. Y esos mandamientos se podían cumplir, esos 10 mandamientos se podían cumplir porque el Señor nos habla en Mateo capítulo 19, de los versos 16 al 24, nos habla de quién, del joven rico, nos habla del joven rico. Y el joven rico le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, cumple con los mandamientos. Y el joven rico le dice, con ellos todo he cumplido. Con ellos todo he cumplido. Así que si el joven rico cumplió con los mandamientos, significa que se podían cumplir con los mandamientos. Lo que pasa es que el joven rico, todos sabemos en dónde tenía su corazón, en las riquezas. Y como Jesús sabía eso, por eso es que Jesús nos dice que solamente cumplamos con los 2 que Él nos dio, y se cumplen con todos los demás. Aleluya. Jesús deja claramente establecido que el pueblo no cumplía con la ley, no porque no pudiera, sino más bien por la carga adicional que le habían puesto los escribas y los fariseos. Y eso también lo vemos en Mateo capítulo 23, versos del 1 al 4. Cuando Jesús habló y le dijo a esos fariseos, ¿verdad?, que ellos le habían impuesto carga al pueblo que no podían sobrellevar. Yo quiero decirte en esta hora, y ya voy resumiendo para cerrar, que siempre ha sido el interés de Jehová Dios que el hombre se acerque a Él de la forma más clara y sencilla posible, reconociendo en todo momento la divina y majestuosa santidad que Dios representa y sabiendo Él en su infinita misericordia cómo somos nosotros, cómo es el hombre que en vez de acercarse a Él se aleja más y más.
Por eso es que Él envió a su único Hijo Jesús a morir por nosotros, a librarnos de nuestros pecados, siendo nosotros inmerecedores de tan grande salvación. En Mateo 11:30, Jesús nos dice claramente: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todos los que le servimos a Dios, el hermano que le diga a usted que servirle a Jesús es difícil, no es difícil. Sáquelo de ese error. Sáquelo de ese error. Seguir a Jesús no es difícil, porque Él mismo lo dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Solamente tenemos que cumplir con dos cosas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor entra en nosotros, somos salvos, amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso, así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. En palabras simples, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y vivimos una vida separada para Dios, amándolo sobre todas las cosas y amando a nuestro semejante como a nosotros mismos, en oración, en ayuno, meditando en su palabra, lo que nos resta es esperar el sonar de la trompeta. Cumplimos con eso. Suena la trompeta y usted estará ante la presencia de Jesús, ante su divina y su santa presencia por toda la eternidad. Y si es que la trompeta no suena y usted tiene que partir con el Señor porque físicamente el Señor se lo lleva, va a estar también delante de su presencia. Como quiera va a estar allí. Lo mismo que sucedió con la ley en el Antiguo Testamento ha estado sucediendo bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Vemos como hombres llenos de doctrinas terrenales imponen cargas a todas aquellas personas que vienen a Cristo, provocando que muchas almas se alejen del Señor y se pierdan y dejen el Evangelio. Por eso es que debemos de estar alerta. Por eso es que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versos del 4 al 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Resumiendo y termino. La ley es una provisión generosa para la nación de Israel a pesar de su temporalidad, a pesar del tiempo. Pero el nuevo pacto es mucho mejor. El antiguo pacto es un prerequisito y es una preparación necesaria. En el primer pacto son evidentes la majestad y el poder de Dios que se manifiesta para todos, pero solo unos pocos pueden beneficiarse directamente con Él. ¿Por qué? Porque la salvación era para ¿quiénes? Para los israelitas. Era para ese pueblo nada más, era para ellos. ¿Ok? El nuevo pacto pueden beneficiarse todos los que deseen, aunque solamente unos pocos, pues obviamente contemplen la majestad de nuestro Señor Jesucristo. La primera manifestación de Dios en el monte de Sinaí describe la verdad espectacular de la santidad de Dios y la separación que demanda el Señor, que le demandaba el Señor al pueblo de Israel, que fueran separados de las demás tribus que habían sobre la faz de la tierra, que fueran una nación de sacerdocio para Él. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener conciencia de nuestro estado pecaminoso y de la incapacidad que tenemos para poder alcanzar, ¿verdad?, aquellos estándares que Dios establece. En ese viejo pacto, de verdad que se podía cumplir lo mismo, pero las doctrinas que ponían estos fariseos y estos eruditos hacían que esos estándares estuviesen por encima y casi nadie los podía alcanzar. La segunda manifestación del Señor en el Monte Calvario revela la gracia de Dios por la cual podemos acercarnos a Él. Debemos ser cuidadosos en cuanto a tener la santidad y la gracia de Dios desde una perspectiva correcta. Así que quiero dejarte con estos tres aspectos importantes en la enseñanza de hoy. Primero, Dios establece su pacto con el pueblo de Israel. Si ellos obedecen sus mandamientos, Él los protegerá y los guiará a la tierra prometida. Eso es lo que pasó allá en el Éxodo. 2. Los 10 mandamientos proveen la base de la enseñanza moral
de Jesús en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió con los 10 mandamientos a la perfección. Y número 3, la gracia de Dios a Israel después del incidente del becerro de oro demuestra la consistencia de su carácter desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es siempre santo, justo, pero al mismo tiempo es amoroso y misericordioso. Jesús nos ama. Jesús nos ama. Dios nos ama. Lo demostró en la cruz del Calvario. Redujo y puso más simple el acercarnos a Él. El acercarnos a Él de una manera más sencilla. Y servir al Señor no es difícil. Servir al Señor no lleva cargas. Servir al Señor es un privilegio que Él nos da a través de su Santo Espíritu. Atesoremos esta palabra. Atesoremos esta palabra. Llevemos esta enseñanza y hagamos la misión a la que fuimos llamados. Predicar el Evangelio. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Quisiera tener más tiempo para abundar sobre otras cosas que también el Señor nos dio, pero lamentablemente tenemos que cumplir con la orden ejecutiva. Y les quiero agradecer la oportunidad a los pastores que, ¿verdad?, que nos dan por estar aquí en esta noche, y a todos y a cada uno de ustedes por haber sacado de su tiempo para estar aquí escuchando palabra del Señor. Dios los bendiga, Dios les guarde. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Vamos a tener que hacer algo con las clases, pautarla para 2 jueves. Yo sé que si Baby está por ahí se enoja conmigo, pero es que no podemos dejar como inconclusa la cosa, porque es que son sumamente interesantes y hay aspectos que se pueden desarrollar. Y yo sé que Javier y todos los predicadores se preparan y tienen un manjar. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Este jueves tenemos a los niños. Pues del próximo jueves hay que hablar con los maestros, hablar con Baby, aunque se extienda la serie hasta después de Navidad. Pues la cosa es que la gente debe de tener un buen manejo, pues, de la palabra y atesorarla en su corazón. Cuando estábamos viendo las escenas, le comenté a Javier que Aarón era el hombre que estaba con Moisés. Fue el hombre que Jehová Dios llamó para que fuera el comunicador. Y cuando él estaba en el monte, que le estaban dando las tablas, él no estaba allí. Se quedó con el pueblo, y el que estaba allí, ¿quién era? Josué. Por eso fue que Dios le dio a Josué la encomienda, porque tenía un compromiso. ¿Y qué le pasó a Aarón? Un hombre que estaba lleno de Dios, porque Dios le dijo, tú vas a ser el comunicador. Por eso la palabra dice que el que esté firme, que no caiga. Pues todos nosotros tenemos que aplicar esa palabra, que donde nosotros estamos hoy parados, que si hoy vemos la gloria de Dios, no estemos bajo presión de nadie y caigamos en lo que el mundo, la doctrina del mundo, y se pierda la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es un tiempo bien peligroso que no podemos jugar. Este es un tiempo de que nosotros debemos de buscar la presencia del Señor. Amén. Ya nos vamos para nuestros hogares. Antes de irnos, tenemos que hacer una oración por nuestra hermana Mili Cruz. Mili Cruz ha tenido unos problemas con una piedra que le está bajando. Se la llevaron ahorita por ahí. Ella estuvo con la pastora temprano, estuvieron orando porque ella se sentía bien mal. De momento se mejoró, arrancó para acá y a mitad de culto pues le dio el dolor y se la llevaron. Vamos a estar orando, y el domingo la pastora Baby va a ser, no sé cómo, pero ahora es un 30%, lo sabía Baby, Javier te mandó todo. Pues mija, como pueda. Y el que se enoje pues tiene el otro domingo.